buenas tardes, gracias. Gracias a Lab, sobre todo por invitarme. Y mucho más feliz todavía hacerlo en este momento, que este mes es el mes del riñón, porque estamos celebrando, o todos los segundos jueves de cada mes de marzo celebramos el Día Mundial del Riñón. Y este año en particular habla sobre salud para todos, que todos deben saber de salud y sobre todo de salud renal, para poder prevenir enfermedades. Comparto pantalla contigo y vamos a comenzar la charla. ¿Cómo prevenir enfermedades con exámenes rutinarios? Realmente yo quise dirigir un poquito más a hablar sobre enfermedad renal crónica y qué vamos a hacer mientras vamos averiguando o qué vamos a ir haciendo y hablarles de cuáles serían los factores o progresores de enfermedad renal, educarlos un poco de lo que es la enfermedad renal crónica. Y como me están escuchando en este momento, ya no se usa la palabra insuficiencia, ahora vamos a empezar a hablar de enfermedad renal crónica, porque la insuficiencia renal es el último estadio de enfermedad renal. En cambio, enfermedad renal es la enfermedad, la podemos prevenir, tratar y controlar en el tiempo. ¿Qué es lo importante de esto? Que el segundo jueves de cada mes de marzo celebramos el Día Mundial del Riñón, que 1 de cada 10 personas a nivel mundial tiene enfermedad renal crónica y que su prevalencia, es decir, la cantidad de personas que han empezado a tener enfermedad renal ha ido aumentando y alcanza el 50% en lo que los médicos llamamos subpoblaciones de riesgo, quiere decir en poblaciones que tienen enfermedades preexistentes, por ejemplo, diabetes mellitus e hipertensión arterial. La gran mayoría de la población que tiene enfermedad renal crónica ya está en un estadio 3, es decir, que no los hemos atrapado, no los hemos atajado de forma temprana, y por eso esta charla también es importante, porque ustedes pudieran empezar a hacer evaluaciones o asistir a su médico para evitar llegar a un estadio 3, 4 y el más grave, el 5. El 70% de estos pacientes que tienen estadio 3 son pacientes que tienen diabetes o tienen la presión arterial elevada. Quiere decir que estas dos enfermedades son sumamente importantes y controlarlas y mantenerlas va a evitar que a largo plazo la enfermedad renal aparezca o progrese. En Ecuador, nuestro país, es la cuarta causa de muerte general y ocupa casi el 6 al 7%, y la quinta causa de muerte prematura. ¿Y qué es una muerte prematura? Una muerte prematura es que se produce antes de lo que es la expectativa de vida, que para Ecuador las mujeres tienen una expectativa de vida de aproximadamente 73, 74 años y los hombres a 74, 75 años. Y según las organizaciones que nos ayudan, la Organización Panamericana de la Salud y la de Hipertensión, dice que la prevalencia es de 650,000 por millones de habitantes. Es decir, sí tenemos muchos pacientes con enfermedad renal crónica y de los más importantes tenemos que evaluar siempre a los diabéticos. Pero ¿qué es prevenir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es prevención? Y prevención simplemente es evitar que la enfermedad aparezca, o en aquellas personas que ya tienen una enfermedad previa, evitar que que la enfermedad renal aparezca en estas enfermedades, o que si la enfermedad ya la detectamos en un estadio 3, como dice la lámina anterior, simplemente evitamos que la enfermedad progrese y la frenamos. Porque la enfermedad renal crónica no desaparece, se controla, se previene en aquellos que ya apareció. ¿Y cómo sé yo qué hace el riñón, doctor, y qué vamos a hacer y qué vamos a estar haciendo? Pues primero debemos saber que para qué sirven los riñones. Uno, filtran y botan desperdicios tóxicos, que viene a ser como nuestra propia basura. Son desechos tóxicos que botamos nosotros, así como recogemos el tacho de la basura de la casa y lo llevamos hasta afuera y pasa el camión, así. Regula la presión, es decir, es un órgano realmente importante, y controla la cantidad de agua que eliminamos o no. Por eso a veces los pacientes van a la consulta porque dicen: doctora, me estoy hinchando.
Entonces hay que ver cuánto de líquido ingiere, cuánto de líquido elimina, y hay que hacer varios exámenes que vamos a hablar un poquito más adelante. Regula lo que es los equilibrios hidroelectrolíticos, y eso suena muy complicado, realmente es mantener el cuerpo siempre en el control ideal, ¿sí? Y secretan una hormona que se llama eritropoyetina, que es sumamente importante y es la que mantiene los glóbulos rojos altos o normales, y eso hace que los pacientes no estén anémicos. Ayuda a que conservemos el metabolismo de los huesos, porque es prácticamente importante. En el riñón se sintetiza parte de la vitamina D, que es la que nos va a ayudar a la formación de los huesos. Y otra cosa sumamente importante es que retira drogas y hormonas de la sangre. Y por eso a veces escuchan ustedes que dicen, las personas dicen, doctora, pero es que a mí me quitaron la pastilla porque el riñón no me funciona, o le hace daño al riñón. No, lo que pasa es que ya el medicamento, si no se elimina como se debería eliminar por el riñón, ahí hay problemas y hay que modificar el tratamiento. Y eliminan los radicales libres. ¿Y qué es la enfermedad renal crónica? Esta es lo cual nosotros nos basamos los médicos, pero la enfermedad renal crónica es el daño de la estructura o la función del riñón, y que se ve o en la evaluación está presente por más de 3 meses, y esta enfermedad produce complicaciones a la salud. ¿Y cómo sabemos que tenemos enfermedad renal crónica? Entonces ahí le solicitamos nosotros los médicos o le pedimos a los pacientes que se realicen la creatinina. La creatinina es un derivado de la masa muscular que se mide en sangre, es un examen sumamente sencillo, y por medio de unas fórmulas específicas nosotros podemos calcular ese estimado de función glomerular o estimado de la función renal. Es lo que nosotros les comentamos a ustedes, los nefrólogos comentamos a los pacientes: tu riñón funciona más o menos tanto por ciento, ¿en qué estadio estamos? También, además de eso, también tenemos alteraciones del sedimento urinario, es decir, que en el examen de orina está alterado. El examen de orina, que es uno de los exámenes más económicos a nivel mundial, es sencillo y se puede realizar en cualquier parte del mundo. Alteraciones de las imágenes, rayos X, ecografías, tomografías, gammagrama, todas estas cosas, y en casos muy la biopsia renal y en pacientes con trasplante renal. Y con esta fórmula que yo les dije, que le calculamos más o menos el estimado, nosotros ponemos a los pacientes en esta gráfica que tienen ustedes acá. Lo normal es que esté por arriba de 90, ¿sí? Y enfermedad renal crónica se define por debajo de 60, o lo que viene a ser en estadio 3, ¿sí? Es lo que nosotros decimos. Y el grado más grave, o lo que consideramos para poder enviar al paciente a diálisis, es un estadio 5 o por debajo de 15 cc minutos. Todo paciente que esté por debajo de 15 cc minuto hay que evaluar si puede o no puede ir a diálisis y si tiene criterios completos o no para ir a diálisis. Entonces, ¿qué hace que nosotros tengamos factores de riesgo o no tengamos factores de riesgo para enfermedad renal? Tenemos factores de susceptibilidad, es decir, nos hacen más propensos para factores que por sí solos ellos inician la enfermedad renal, factores que aceleran la enfermedad renal, y en estadio final ya nos corresponde netamente al nefrólogo. ¿Qué son factores de susceptibilidad? Por ejemplo, que sean personas ancianas. Los pacientes ancianos hablamos, aunque yo a todos les digo que son jóvenes, pacientes mayores de 70 años, deteriorados generalmente, que no puedan tomar o tener una buena calidad de ingesta de líquidos. A esto se les llama, este es un factor de riesgo para pacientes que hayan tenido por cualquier causa pérdida de masa renal. Masa renal, acuérdense que tenemos 2 riñones y perdimos uno por alguna razón. Personas de raza negra, ellos por genética tienen mayor susceptibilidad, y aquí en rojito les les hago el llamado de atención: pacientes que sean hipertensos, pacientes que sean diabéticos y personas obesas. Todas estas personas tienen mayor probabilidad de realizar enfermedad renal crónica si no mejoramos sus enfermedades de base, si no atendemos su enfermedad de base y si no modificamos ciertas cosas.
Dentro de los factores iniciadores está la mala calidad de alimentación. ¿Y por qué no digo la palabra dieta? Porque la palabra dieta yo puedo comer todo el día frituras, salchipapa, puedo comer todo el día colas todo el día, y eso es una dieta, pero es una dieta alta en carbohidratos, alta en azúcares, alto en todos estos alimentos. Una buena calidad de alimentación, ya les voy a decir qué es lo que no debemos hacer y qué sí debemos hacer. Dentro de los otros factores iniciadores tenemos infecciones sistémicas o urinarias, sobre todo las infecciones urinarias a repetición, y aquí les pongo uso y abuso de antibióticos sin indicación o a dosis errónea. No todos los exámenes de orina alterados tienen criterio de llevar antibiótico, hay unos que hay que llevar a cultivos y otros que sí, el examen de orina, simplemente el examen de orina ya te da el diagnóstico. Pero el examen de orina solito, no da diagnóstico de infección urinaria. Hay que evaluar al paciente y interrogar al paciente. Litiasis renal es simplemente piedra en los riñones y la obstrucción de las vías urinarias por las piedras generalmente también es un factor de inicio para que se dañe el riñón. Fármacos que nosotros llamamos nefrotóxicos o fármacos que dañan el riñón, está el uso y abuso de analgésicos, sobre todo aquellas personas con dolores crónicos de espalda. Recordemos que los riñones no duelen, lo que duele es la vía urinaria cuando hay litiasis y se dice que el dolor camina, quiere decir que el dolor va de atrás hacia adelante y él se va moviendo, cambia su ubicación cuando tenemos litiasis. Entonces, el uso y abuso de analgésicos como el diclofenaco, el ketorolaco, el ketoprofeno, el doloneurobión que es tan usado, el ibuprofeno, que me faltó colocarlo ahí, ese uso y abuso de medicación no indicada por un médico hace que el riñón se dañe y tiene un efecto directo. Hay determinados antibióticos también, cuando tomamos el antibiótico y decimos, ay, yo creo que hoy amanecí con gripe y me voy a tomar hoy, por decir un nombre, ciproxina. Y a la semana siguiente me conseguí otro antibiótico y también me lo tomé. Y entonces, además de generar resistencia a antibiótico, también determinados antibióticos producen daño a los riñones. Y vuelvo a poner acá hipertensión arterial y diabetes mellitus. ¿Qué hace que progrese la enfermedad renal crónica? Que perdamos proteínas por la orina y muy de la mano de la diabetes, sobre todo en pacientes diabéticos, en hipertensión arterial mal controlada, con no toma de medicamentos. O sea, hay pacientes que, por ejemplo, doctora, lo que pasa es que se me acabó la medicina que le correspondía al IES o al MSP darme, y no he podido, y no compré medicación. O sea, yo pienso que hay que invertir en salud un poquito y tomar medicación hasta que podamos asistir a nuestras consultas, o dosis no correctas, porque perdí la cita, porque no quise ir al médico, porque no estoy yendo a donde debería, o voy de forma muy irregular a las consultas. Diabetes mal controlada, generalmente asociada a mala calidad de alimentación, el tabaquismo, fumar daña los riñones, niveles de colesterol y triglicérido elevado, dislipidemia, pacientes con anemia, la anemia solita también daña los riñones, la enfermedad del corazón, por eso hay que tener la hipertensión y las enfermedades cardíacas, y la obesidad asociado sobre todo a la mala calidad de alimentación. Estas son las razones por las cuales progresa la enfermedad renal. En estadio final, eso realmente nos corresponde a nosotros, a los nefrólogos, pero sí es importante que no haya una derivación tardía al nefrólogo y por eso se le recomienda a los pacientes que sean evaluados por lo menos una vez al año por su médico general con una batería de exámenes, las cuales les voy a ir nombrando. En alimentación es un punto importantísimo. Nosotros como nefrólogos lo que más hacemos es supervisar lo que traen los pacientes de medicación de base. Realmente no modificamos mucho, pero sí nos interesa muchísimo qué comen o qué no comen los pacientes. Una de las principales cosas que quitamos, y porque produce mucha piedra o litiasis, son las colas, todas las colas, no importa la cola que usted quiera, no, doctora, porque es que esta es sin gas,
y viene sin azúcares. No, todas las colas, por su forma de ser, producen piedra, además de que producen diabetes, osteoporosis e hipertensión arterial. El uso y abuso, o el consumo, mejor dicho, de harinas refinadas, como tortas, galletas, pan, eso hace que se inestabilice y se suba el azúcar, sobre todo, y en pacientes diabéticos no debería utilizarse. Comer carnes rojas versus blancas, las carnes rojas incluyen, además de la res, tenemos los pescados rojos y tenemos el chancho que está metido dentro de carnes rojas. Y dentro de carnes blancas tenemos una gran variedad, tenemos los pescados, tenemos animales, todos estos animalitos, la gallina, el pollo, el conejo, son carnes blancas. Las carnes rojas en general, la mayoría de los médicos tienden a eliminarla. En población general, sin enfermedad de ningún tipo, la recomendación es que coman carnes rojas una vez a la semana, una vez al mes, perdón. Y las carnes blancas deberían ser de 2 a 3 veces a la semana. Deberíamos comer frutas enteras, no en jugos, y esto siempre, la fruta debe ir acompañada de un vaso de agua. ¿Esto por qué? Porque las frutas enteras tienen mayor cantidad de vitamina y tienen fibra y nos ayudan a regularizar un poquito más el tránsito intestinal y mejoran también, disminuyen los valores de azúcares, ¿sí? Porque cada fruta en particular tiene una cantidad de azúcar establecida y si hacemos jugo de frutas, por ejemplo, un jugo de naranja lleva 6 naranjas aproximadamente. Son 6 dosis de azúcar porque cada fruta tiene su ración. Además que al licuar la fruta también destruimos lo importante que es la fibra de la fruta. Lo ideal es no usar azúcares, podemos no endulzar, si endulzamos utilizamos estos sustitutos de los azúcares como la stevia, es el que más es el mejor o el que está más recomendado. Y utilizar los carbohidratos no son malos alimentos, cada uno tiene vitaminas, minerales que nos ayudan a estar bien alimentados y los carbohidratos deben ser consumidos en pequeñas proporciones. Y aquí les pongo la imagen de un plato donde les explico un poquito más. Si ustedes ven el plato que ustedes se sirven en la casa, este debería ser la forma en que se distribuye el plato. Debería ser más de la mitad del plato o la mitad del plato en ensaladas, en verduras y frutas, eso es lo ideal, ¿sí? Una porción o un tercio de esto debería estar nada más en carbohidratos y la otro tercio debería estar en proteínas. Debemos cambiar lo mejor que se pueda, cambiar nuestro plato y eso, simplemente eso, mejora. Y las dietas o la alimentación balanceada comienza en el supermercado, porque si yo en el supermercado no compro verduras o frutas, menos todavía voy a comérmelas en la casa. No voy a tener nada en casa que yo pueda tomar a la mano. En vez de comerme una galleta, me como una manzana. En vez de comerme una galleta, me como un guineo. Y eso es lo ideal. Y desde el punto de vista particular, yo a todos los pacientes le pido evaluación por nutrición, porque no todos pesamos lo mismo, ni medimos lo mismo, ni tallamos lo mismo. Y cada persona tiene necesidades diferentes. A unos hay que aumentar masa muscular, en otros hay que disminuir masa grasa. Entonces, ¿cómo evalúo yo o qué batería de exámenes debería hacerme yo? Que soy una persona que no tengo ninguna enfermedad de base y quiero simplemente evaluar, a ver, hacerme un chequeo. Esto debería ser lo que está colocado en los primeros, el hemograma, que es para saber si estoy anémica o no. Para evaluar función renal me realizo uricreatinina y electrolitos y después de esto nos realizamos examen de orina simple y como ustedes pudieron ver en la clasificación que utilizamos los nefrólogos para enfermedad renal crónica está la medición de la microalbuminuria o el cociente albúmina creatinina, ¿sí? Actualmente, eso nos me va a dar si estoy perdiendo o no proteínas. Este es uno de los indicadores de si yo pierdo o no pierdo proteínas, ¿sí? Y eso es lo que me va a ayudar que en la clasificación, donde tenemos los números, estadio 1, 2, 3,
sepamos, si se fijaron arriba dice si hay pérdida o no pérdida de proteínas, y de acuerdo a eso si es leve, moderado o severo, y eso va a modificar la conducta del médico. Se usa, ya no de forma tan rutinaria como antes, la depuración de creatinina, pero sí mantenemos y seguimos usando la depuración de proteinuria de 24 horas, sobre todo los nefrólogos, y para buscar también, eso es para buscar también enfermedades o otras patologías cuando utilizamos la orina de 24 horas. Esta depuración de creatinina es la que les mandamos a recoger en el galón. Siempre hay que medir glucosa y sobre todo para hacer despistaje en aquellos pacientes con sobrepeso o con obesidad, y medir colesterol y triglicérido, porque esto también son factores de riesgo cardiovascular. Los pacientes no se dividen en enfermedades, los pacientes son una sola persona y hay que verla de manera íntegra, y lo que hacemos es separar, ¿sí? Los que nos separamos somos nosotros los especialistas. En pacientes con diabetes, específicamente, además de lo anterior que se solicita, que se les solicita de forma rutinaria, se realiza glucosa y les realizamos hemoglobina glicosilada y perfil tiroideo. Y en pacientes hipertensos se piden otros estudios especiales que generalmente nos ayuda los cardiólogos, más un perfil completo donde también se evalúa función hepática. Entonces, y doctora, ¿y cada cuánto me debo realizar los exámenes? Pues los exámenes se deben realizar dependiendo de si tengo o no tengo enfermedad de base. Si no tengo sobrepeso ni obesidad y no tengo ninguna enfermedad de base, el chequeo debería hacerse una vez al año, es lo que establecen las pautas. Pero si tengo enfermedad renal crónica o soy hipertenso o soy diabético, debería realizarme los exámenes cada 6 meses a cada 4 meses, es decir, evaluaciones de 3 veces a 2 veces al año. Si tengo más de un estadio 3, 4 o 5, las evaluaciones deben ser un poco más cortas y deberían ser cada 2 a 3 meses de acuerdo a los exámenes de laboratorio. ¿Sí? Y una pregunta que siempre me hacen, porque yo les pido siempre a los pacientes, doctora, pero los exámenes se vencen. Los exámenes no se vencen, porque uno no se vence. Lo que no están es actualizados. Y a nosotros es extremadamente importante para poder entender al paciente en este momento, hay que entender qué es lo que ha cambiado y en qué momento. Entonces les recomiendo que nunca boten los exámenes, que traten de mantenerlos archivados, organizados por fecha, en una carpetita por fecha, que debería ser lo ideal, para que además comparen. Esa es la forma de comparar, de saber cuál fue el momento o el punto de quiebre o el punto de cambio que tuvieron los pacientes, tuvieron ustedes, para saber si hay que cambiar o hay que actualizar o hay que hacer, o venía todo muy bien y me enfermé por cualquier causa y ahora los exámenes están muy mal. Entonces, a veces uno como paciente, porque también me ha sucedido, uno no sabe qué momento pasó. Entonces, los exámenes nunca se vencen, siempre están a disponibilidad. Y otra pregunta que siempre me hacen es si los riñones duelen. Ya les comenté que no. Los riñones, lo que duele es la vía urinaria cuando baja la piedrita. Entonces esos dolores crónicos, sí es necesario, y en todo paciente por dolor lumbar se manda a estudiar y se le manda a pedir su examen de orina. ¿Cuándo debe ir uno al nefrólogo? Realmente quien debe derivar el paciente al nefrólogo debería ser el médico general o el médico internista en algún momento, y siempre por el cálculo de la filtración glomerular, que va por debajo de 30 cc minuto, o si hay pérdida de proteína. Yo recomiendo que todo paciente diabético debe tener una evaluación al año con un nefrólogo para hacerle los estudios correspondientes, y los hipertensos también deberían tener una vez al año evaluación por nefrología. Muchísimas gracias. Les dejo mi número de la consulta y el correo electrónico para los que pueda ayudar. Gracias.
Agradecemos a la doctora Perla Zambrano por esta charla tan instructiva. Nos ha dado información muy valiosa para pacientes. Me incluyo, que a veces desconocemos muchas cosas o de enfermedades y cómo poderlas prevenir, ¿no? Muy importante, sobre todo las personas que tienen antecedentes de familiares diabéticos, que tengo entendido que los riñones son los más afectados en este tipo de enfermedades. Yo estoy con un familiar que tiene diabetes y más o menos sé de qué se trata esta enfermedad y es un poquito crítica, por así decirlo. Entonces, sí es bien delicado y qué importante saber, poder tener este conocimiento, ¿no? Siempre he dicho que el conocimiento es poder y poder tener conocimiento para poder batallar contra una enfermedad y poderla prevenir, que es lo importante. La importante es la prevención ante todo. Entonces, eh, en el chat veo que le han felicitado doctora, lo mismo que ya le dije, felicitaciones por la charla, muy instructiva. Gracias. No sé si tienen algún tipo de pregunta, pueden habilitar sus micrófonos y pueden hacer la pregunta directamente o en su defecto la pueden escribir en el chat. Yo se las leo y la doctora se le puede contestar. Tenemos un participante y dice muchas gracias doctora por su charla. Haciendo los exámenes podemos evitar que el paciente llegue a diálisis. Los exámenes nos van a ayudar muchísimo. ¿Por qué nos van a ayudar? Porque al tener los exámenes vamos a poder asistir al médico y vamos a poder hacer todas las correcciones pertinentes. Desde comenzar por lo más básico, que es cambiar hábitos alimenticios y cambiar actividad física, hacer ejercicio, que es tan importante, y vamos a poder ajustar los medicamentos y vamos a retrasar lo más posible la enfermedad renal y su progresión. La idea es frenar la progresión de la enfermedad renal. Lo ideal es hacer los laboratorios una vez al año en población general y cada 6 meses o 4 meses en pacientes con hipertensión, diabetes, controlada por su médico y evaluada por el nefrólogo una vez al año. Tenemos otra pregunta, doctora. Muchísimas gracias. ¿El paciente con enfermedad renal se puede vacunar contra el COVID? ¿Son vulnerables? Sí, los pacientes simplemente por tener enfermedad renal crónica ya son pacientes vulnerables y deben tener las 3 dosis para COVID-19. Influenza también. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos más preguntas. Si necesitan hacer más preguntas, pueden escribirlas al chat directamente o habilitar sus micrófonos para que puedan hacerlas. El señor David Roca tiene activado el micrófono, pero no sé si desea realizar alguna pregunta, estimado David. Sí, una pregunta que quería hacer la doctora. Eso de comer carnes blancas, pero que solo es 2 veces a la semana o 2 veces al mes. No, carnes blancas, que es pollo, pescado, pavo, debería ser de 2 a 3 veces a la semana. Y me va a decir, ¿y el resto de la semana? El resto de la Sí, semana exacto. debería, el resto de la semana debería ser proteínas de origen vegetal. Por eso recomiendo que vayan al nutricionista, porque o sea, si no tiene ninguna enfermedad de base, puede comer de los 4 a 5 días de los 7, ¿sí? De 4 a 5 días de los 7, si es población sin enfermedad de base. En pacientes con diabetes e hipertensión se disminuye la ingesta de proteica y se trata de proteger al riñón lo más que se pueda. Y ahí es que uno empieza a usar proteínas de otro origen vegetal, por ejemplo la quinoa, empieza a utilizar granos y ahí hay que ver qué granos tienen mejor carga proteica que otros. Y lo más importante de todo es aprender a combinarlos para que nunca haya déficit de ningún elemento que ingiramos todos los días. Ok, gracias, doctora.
De nada. Ya, listo. Sí quedó contestada su pregunta, estimado David, entonces. ¿Tenemos alguien más que desee realizar alguna pregunta? Puede habilitar su micrófono y puede realizarla. Tenemos otra pregunta. Doctora, ¿se deben usar suplementos para pacientes renales? Yo los llamo complementos, porque lo principal es la alimentación, el yo comer. Y hay complementos o suplementos, o complementos especiales para enfermedad renal. Ahí sí usamos mucho la ayuda del nutricionista para combinarlo junto con la alimentación que debe mantener el paciente. Pero sí hay, para pacientes con enfermedad renal hay. Muchísimas gracias, doctora. Doctora, yo tengo una pregunta. Dígame. Este, por el familiar que yo tengo con diabetes, le han variado en algunas ocasiones la dieta. A veces le dicen que puede comer pan integral, galleta integral, y hay en otras ocasiones que le dice que no puede comer este tipo de alimentos. Además, le han indicado, ella ya se hace diálisis, y le han indicado que no puede ingerir mucha cantidad de agua, porque lleva muchos líquidos, cosas así. No sé más o menos a qué se debe esto, porque sí le dicen en ocasiones que puede comer cosas integrales y luego le dicen que no. Y es como que sí, como que un vaivén de este tipo de alimentación que puede tener. Fíjate, en pacientes diabéticos no deberían comer harinas refinadas. Y dentro de eso entran las galletas, el pan blanco integral, cualquier pan y las tortillas estas finitas, nada de eso deberían comer. Y digo deberían porque en algún momento uno no está en el sitio ideal ni en las condiciones ideales y hay que tratar de comer. Eso es así. El pan blanco tiene la misma carga de azúcar que el pan integral. Es exactamente lo mismo. Igual pasa con las galletas. Las galletas de sal o las galletas tienen la misma carga de azúcares que las galletas integrales o no integrales. Son la misma. Por eso se les dice que no coman. Es preferible que comas carbohidratos, que coma el paciente carbohidratos de origen natural. ¿Qué son carbohidratos naturales? El verde, el maduro, el guineo, la papa, la yuca, pero hay que saber prepararlas para que tampoco tengan la misma cantidad de azúcares que más bien le queremos eliminar. Entonces, hay que aprender a preparar esos alimentos y eso se enseña en la consulta, ¿sí? Y con el nutricionista y el nefrólogo encima. Los pacientes en diálisis generalmente no orinan. Entonces, aquellos pacientes que no orinan, se les dice que no pueden tomar líquidos. Porque si lo que reciben, lo que vemos más aquí en Ecuador es la hemodiálisis, que se llama hemodiálisis convencional, que es lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado. Entonces, si yo me tomo, por ejemplo, una botella de 2 litros en el lunes y me dialicé en la mañana, pero me tomé la botella de 2 litros el martes, no la voy a poder sacar porque no orino hasta la próxima diálisis, que es el miércoles. Y eso es mayor cantidad de líquido y de volumen que mi cuerpo va a tratar de eliminar y no va a conseguir por dónde. Y el corazón va a tratar de bombear y tampoco va a conseguir que se elimine. Y eso produce daño a largo plazo en el corazón, en el sistema digestivo, en los vasos sanguíneos. Entonces, a esos pacientes se les dice, además porque llevan esos 2 litros de líquido en peso, y a los pacientes se les dice que no beban mucho líquido para que no les tengan que sacar mucho líquido en la diálisis, porque si no se sienten mal. Salen de la diálisis, si yo me pongo a sacarle 4 kilos o 3 kilos de peso, los pacientes se sienten mal. Entonces esto se llama ganancia interdiálisis, eso no debería ser más de 1 kilo, kilo y medio. Por eso con ellos se restringen mucho los líquidos. A diferencia de los que sí orinan.
Los que se orinan generalmente no ganan peso, a pesar de que orinan, no le funciona el riñón, por eso están en diálisis. La diálisis no es porque o sea, no, uno produce orina produciendo agua y botando las toxinas, pero llega un momento en que las toxinas no se eliminan, pero sigo botando agua. Esas personas que botan agua, pero no botan toxinas, tienen como una ventaja sobre los demás y su corazón y su presión están mucho mejor regulada que los que no orinan. Y a ellos sí se les permite un poco más de ingesta de líquido. Aún así, uno trata de ser comedido y empezar a educarlos porque en algún momento pueden perder esa función de orinar, de botar agua. Sí, justamente eso le iba a indicar, porque mi familiar sí orina aún. Entonces, cuando empezó a explicar lo de que pacientes que no orinaban, ya yo decía, pero mi familiar no entra ahí porque ella aún orina. Entonces, ya cuando explico la segunda parte, ya lo puedo comprender mejor. Sí, de cierta forma entiendo que puedan hacerse estas educaciones para estos pacientes que se hacen diálisis, porque es duro. Es duro llegar a un paciente que se hace diálisis. Otra pregunta que nació de lo que me estaba explicando es, un paciente que se hace diálisis, ¿verdad? ¿Puede llegar a dejar de hacerse diálisis o a disminuir la cantidad de días que se hace diálisis en la semana? ¿Tu riñón ha dejado de funcionar algún momento desde que naciste? No, que yo sepa. Fíjate, los criterios para sacar a un paciente de diálisis, la gran mayoría de los pacientes que entran a diálisis son crónicos. Casi el 90% de los que entran a diálisis, sea cualquiera de las dos modalidades, porque Ecuador tiene la posibilidad de que tiene hemodiálisis y dentro de hemodiálisis hay otro gran número de máquinas y tiene diálisis peritoneal. Que se hace en la casa, que es una diálisis que se hace el paciente él mismo en la casa. Eh, los pacientes que llegan a diálisis generalmente son pacientes crónicos. Son pacientes que ya en algún momento le dijeron que sufrían del riñón y mira, tienes que cuidarte y me lancé el olvido, o a mí no me va a pasar nada. O pacientes que realmente se cuidaron, pero la enfermedad progresó o pasó algo como por ejemplo el COVID, que nos aceleró a muchos pacientes, le aceleró la enfermedad renal, sobre todo el primer año, en el año 2020, y no recuperan función renal. Hay pacientes que sí, es verdad, hay pacientes que sí. La cura de la diálisis es trasplantarse. No hay nada, o sea, yo siempre les digo a todos, la diálisis no es malo, es un tratamiento médico más. Es maravillosísima, te permite mantenerte vivo, mantiene vivo a más de 18.000 ecuatorianos. Eh, yo trato de decirles que no lo vean como algo malo, es una oportunidad más de vivir y si puedes trasplantarte, lo ideal es que te estudies para trasplantarte e ir a trasplante, esa es la cura. La cura de divorciarte de la máquina es esa, trasplantarte. Lo ideal es que si puedes, si el centro de diálisis hay que hablar con el médico nefrólogo del centro de diálisis y que el médico nefrólogo le diga si califica o no califica. Y si es joven, más todavía y mucho más rápido todavía. Perfecto, me ha despejado a mí muchísimas dudas en cuanto a este tema tan importante. No sé si alguien más, aparte de mí, ha tenido alguna otra pregunta o se le ha desarrollado alguna pregunta en el transcurso de lo que hemos estado hablando. Si no es así, entonces ya yo les agradezco una vez más por haberse conectado a la charla. Le agradezco a la doctora Perla por A usted. esta información tan valiosa, nuevamente le repito, tan valiosa, que a veces nosotros como pacientes o familiares de pacientes quizás no lo sabemos o no tenemos la facilidad de hablar con un médico o tener este tipo de espacios para que nos puedan despejar ciertas dudas. Yo les agradezco a todos y a cada uno que se han conectado. Les hago nuevamente el llamado. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, ya para poder cerrar la sesión y nos vemos de aquí en un mes más aproximadamente, que es donde hacemos la siguiente charla. Otra pregunta, Adelante. doctora, de las frutas,
parece que he escuchado que las que tienen potasio le hacen daño al riñón. Quisiera que me despeje esa duda, por favor. Si lo puedes decir un poquito más duro, no lo escuché. De las frutas, yo he Ajá. escuchado que dicen que las que tienen mucho potasio, uno no las puede consumir porque le hacen daño al riñón. Todas las frutas son buenas, ninguna fruta es mala. En pacientes con enfermedad renal y en estadios avanzados, 4 o 5, sin estar en diálisis, se restringe el uso de frutas cítricas, sobre todo las cítricas, porque tienen alto contenido de potasio. ¿Quiénes son las frutas cítricas? Naranja, limón, frutilla, mango, piña. El guineo tiene alto contenido de potasio. El verde y el maduro tiene alto contenido de potasio. Estas frutas o estos alimentos se restringen, se disminuyen al máximo. Si el paciente tiene un buen tratamiento y cumple una buena medicación y va regularmente al médico y tiene buenos niveles de potasio, se es un poquitico más permisivo. No mucho, porque esta ciudad nos encanta el verde, el maduro, el guineo. Entonces ahí se hace un poquitico más permisivo, pero no mucho. Pero no es que dañen el riñón, es que el riñón no es capaz de eliminar el potasio y se acumula dentro del organismo. Entonces, si el riñón es un filtro y se dañó lo que no filtra o lo que elimina el potasio, por eso es que no se deben ingerir estos alimentos o se disminuye la ingesta a lo más posible. Ok, gracias, doctora. De nada, siempre a su orden. Muchísimas gracias por todos, por haberse conectado. Les agradezco una vez más. De ahorita ya voy a finalizar la charla. Nos vemos en la siguiente charla el próximo mes. Muchísimas gracias, doctora Perla Zambrano. Que tengan una excelente A tarde. ustedes, muchísimas gracias a Labs por haberme invitado.